Saludo al señor ministro y a los funcionarios que le acompañan. Ministro y estimados colegas, empezamos y estamos reunidos acá en esta situación, en el análisis de la situación actual, porque así como ahora, durante décadas, ministros, nuestra economía siempre está dependiendo de factores externos. No es la primera vez, lo que tenemos más experiencia en la vida empresarial o política, sabemos que durante décadas los ministros de Economía, cada vez que ha habido crisis, nos llaman para explicarnos cuáles son las razones de esta crisis, cómo mejorar, pero básicamente siempre son por factores externos. Nunca ha habido un gobierno, nunca ha habido un ministro de Economía que pueda planificar un desarrollo social o un desarrollo económico desde el interior del país. No nos hemos dedicado a fomentar, a promover y ayudar al crecimiento económico interno. Siempre hemos estado supeditados para que las exportaciones, para que los recursos naturales, para que la pesca, la minería, la forestación sean lo que sustentan la economía. Y ahora volvemos con lo mismo, una crisis que se ha dado porque ha bajado el consumo de nuestras materias primas, o una crisis que se ha dado por que han bajado los precios. Entonces la primera pregunta, ministro, es ¿el gobierno tiene en mente fomentar una política económica interna que no dependa exactamente de los recursos naturales? O sea, ¿tiene previsto, tiene propuesto el Ministerio de Economía o el gobierno actual una política de desarrollo más del capital humano y del capital social, que son lo que hacen que los países desarrollen en forma permanente? No son los recursos naturales, ministro, es el capital humano, es la sociedad, es una sociedad con buena salud, con buena educación, con seguridad, es una sociedad culta, es la que hace que los países salgan adelante. Entonces la primera pregunta, ministro, es si el gobierno tiene previsto invertir en lo que es el capital social y en lo que es el capital humano, que es lo importante. Las medidas que nos presenta acá tienen que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con facilitar las inversiones, tiene que ver con facilitar la ejecución de obras, tiene que ver con facilitar concesiones. Pero, ministro, ¿dónde están las medidas que faciliten el desarrollo social o el desarrollo humano del país? No veo ninguna y eso me gustaría que nos haga una aclaración. Ministro, en este informe que usted me presenta o en esta evaluación de la situación económica, hay dos cuadros que me gustaría que lo revise. Hay un cuadro de lo que son concesiones 2011-2013. Hablan de concesiones de 3.500 millones de dólares, 2011-2013. Pero si revisamos los cuadros, de julio a este momento hay concesiones de 2.000 millones. Entonces significa que solo hay 1.500 millones que se han dado en cerca de 2 años. Esa es una expresión, ministro, de una ineficiencia en la gestión de proinversión y una ineficiencia en la gestión de los funcionarios. Porque si viene y dice, mira, tenemos 3.500 millones, pero revisa el cuadro de julio acá, o sea, hace 30 días han concesionado 2.000 millones. Entonces hay 2 años que no pueden venir con un cuadro que se invierte $200.000. El primer punto, hay una inversión de $1 millón. Entonces, no está habiendo una política, no está habiendo una energía, no tiene una capacidad suficiente para fomentar las inversiones, por lo menos en el cuadro que nos han dado, de los cuales solo 2.000 estarían en el último mes. Si se han concesionado el último mes para contratar, hacer los proyectos y hacer la ejecución y hacer realmente las obras, podemos durar 2 o 3 años más y quizá terminamos este gobierno y estas inversiones no se hacen realidad. ¿Por qué? Porque los procesos son largos, las gestiones administrativas son largas, la burocracia es larga. Entonces, si en 2 años hemos demorado para concesionar, ¿cuántos años vamos a demorar para ejecutar las obras? Ese en cuanto a lo ejecutado, pero en cuanto a lo previsto, ministro, hay 20 proyectos que están programados para 2013-2014. 20 proyectos, los cuales suman 15.000 millones. Estamos a los 9 meses del 2013, o prácticamente estos 15.000 millones la haríamos en un año 3 meses, un año 4 meses. Y de estos 15.000 millones, solo 3 proyectos se llevan 10.000 millones.
que es la línea del tren eléctrico, lo que es Chincheros y lo que es el gasoducto del sur. El gasoducto del sur cerca de 3.000 millones, pero en el gasoducto del sur ya estamos hablando también 2 años consecutivos. En el aeropuerto de Chincheros estamos hablando 2 años consecutivos. La línea 2 del tren eléctrico no es gestión de este gobierno, es una gestión que viene hace 4 o 5 años atrás, o 10 años atrás. Entonces la pregunta, ministro, no hay mucho optimismo con mostrar esto, o le digo con respeto, o se trata de pasar el momento con cuadros que realmente no se ajustan a la verdad. Estos cuadros aparentemente te muestran una imagen, pero para resolver el crecimiento económico o para resolver el crecimiento social, esto no demoraría mucho tiempo para hacerlo. Entonces, y con este análisis, ministro, yo le pregunto, hace 3 o 4 meses el presidente salió y dictaron 7 medidas que fomentaban la agilización de las inversiones. Creo que lo ha mencionado el señor Carlos Bruce, habían 7 medidas, entre una de ellas era nombrar un equipo especial del Ministerio de Economía que le haga el seguimiento a las inversiones. Otra medida que se anunciaba era la facilitación o facilitar los permisos tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito arqueológico. Otra medida era transferir los recursos de FONIPREL, tanto a gobiernos regionales como a gobiernos locales. En general había 7 medidas. Entonces la pregunta, ministro, antes de ir a generar otras medidas, ¿cuál es el resultado de esas 7 medidas que el presidente habló a fines de abril o los primeros días de mayo de este año? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Se han nombrado esos responsables de hacer el seguimiento? ¿Qué logros tenemos? Porque, para ser práctico, ministro, estamos casi a fin de año, estamos en septiembre, estamos a fin de año, pero yo no percibo que por más facilidades que en el legislativo hemos dado, porque hemos dado leyes que faciliten inversiones, se han emitido leyes que tienen que ver con la modernización de la administración pública, está bien, creo que el Congreso los ha apoyado, pero yo percibo que hay una falta de energía o falta de esfuerzo, falta de capacidad en los que promueven o hay una burocracia muy complicada que no está facilitando las inversiones. Las inversiones que luego, por supuesto, que llevan a la generación de trabajo, llevan a aumentar el consumo, que como ha dicho Manuel, tampoco no vale la pena fomentar el consumo por consumo, porque fomentas el consumo y al final la población sigue endeudándose y luego no podría cumplir con esos consumos. La gran preocupación, ministro, es la siguiente, quiero que me responda porque es una pregunta bien clara. Con varias medidas económicas se ha logrado sacar a millones de peruanos de la pobreza. Hay varios millones que no son pobres y que se han convertido en clase media. Si hay cuadros como estos que son, según mi punto de vista, puras expectativas, ¿qué pasa si estos cuadros no se cumplen y esos millones de pobres que han salido de la pobreza vuelven a ser pobres? Esa es la gran preocupación que tenemos porque con estas medidas o con las inversiones que hemos tenido, hay varios millones de peruanos que dejaron de ser pobres y se pasan. Pero si la economía no se controla, si las inversiones no continúan, si no se facilitan la inversión pública, la inversión privada, las acciones público-privadas, corremos el riesgo de que esos millones vuelvan otra vez a ese estrato de ser pobres o estar en la extrema pobreza. Esa es la pregunta que tiene que ver con un enfoque, si quiere, más global y más grande. Pero internamente, ministro, yo quisiera preguntar por la responsabilidad específica del Ministerio de Economía, y hay 2 cosas. Primero son con las inversiones. Ya mencioné el FONIPREL, y yo no tengo las cifras seguras, pero de un presupuesto de 400 o 500 millones de soles, que FONIPREL, que va a los distritos más pobres, a los pueblos más alejados, solo hasta este mes han invertido 220 millones. Entonces, otra vez, por un lado es ineficiente en facilitar las inversiones y por otro lado es ineficiente en la ejecución del presupuesto. ¿Qué se va a hacer con el FONIPREL si tiene asignados 600 millones y solo invierte en 250? Y el caso más grave, ministro, que ayer lo hemos visto cuando estaba en la Comisión de Agricultura, hay un proyecto especial que es el proyecto Mi Riego.
Ese proyecto Mi Riego está orientado para apoyar a todos los comunidades, a todos los pequeños y medianos agricultores que están de 1.500 metros de altura para arriba, o sea, en la clase más necesitada. Los peruanos que donde el Estado nunca ha llegado, los peruanos que siempre se preguntan qué es el Estado y cuándo llega el gobierno y cuándo somos conocidos. Esa gente que nunca ha estado atendiendo. Ministro, resulta que este proyecto que tiene 1.000 millones de soles, hasta hace una semana solo han gastado 70 millones. Ministro, uno se pregunta, ¿usted puede continuar un programa que le asigna 1.000 millones y solo a los primeros 8 meses gastan 70 millones? Esas cosas no pueden seguir continuando porque se afecta a los pobres, se afectan millones de pobres, se afectan esos pobres de las comunidades, de los distritos, los pueblos que no tienen camino, no tienen puentes, no tienen carreteras y encima el dinero guardado. Tiene que tomarse medidas para que este dinero pueda ser utilizado. Por favor, ministro. Yo quería hacer... Continúa. Presidente, quería una intervención del colega. Sí, para terminar, congresista Acuña. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Solo, ministro y estimado colega, solo para hacer una aclaración al colega Cárdenas, pero ya se ha ido, pero los proyectos Mi Riego no dependen de los gobiernos regionales ni los gobiernos locales. El proyecto Mi Riego depende exclusivamente del Ministerio de Agricultura. O sea, para que quede claro, porque se puede generar una confusión. No podemos aceptar lo que somos congresistas de provincia, no podemos aceptar que carguen la responsabilidad a los gobiernos locales o regionales cuando en realidad es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Cultura. Ministro, y para no demorar más, hay un tema que es preocupación actual de casi todos los congresistas y más o menos de 6 millones de peruanos, que tiene que ver dos cosas. El tema de las tarjetas de crédito y el tema de las AFPs, que algunos colegas la han mencionado. Lo de la AFPs ya la han mencionado, yo creo que ahí hay que tomar una decisión inmediata porque no podemos estar afectando a todos los millones de peruanos, sobre todo que vienen de la clase media abajo. Pero también hay un problema con la tarjeta de crédito. Hemos visto durante el mes anterior a un periódico tan serio como es El Comercio, semanalmente estar sacando publicaciones como la tarjeta de crédito cobran cerca de 150 o 180%. El Ministerio de Economía tiene un órgano supervisor que es la superintendencia, pero algo tenemos que hacer. No podemos seguir permitiendo que los peruanos, que son más de 6 millones que tienen tarjeta de crédito, pueden estar pagando tasas de 120, 140, 150 mensual. Pero ya para complementar y antes de darle la intervención a Vitucho, ministro, hay un tema adicional con el sistema financiero en general. Es importante revisar todo el sistema financiero porque llegamos a un momento en el país en que el sistema financiero en conjunto termina entrando a todos los negocios que no es su competencia. ¿Qué hacen los bancos entrando a negocios inmobiliarios? ¿Qué hacen los bancos comprando cines? ¿Qué hacen los bancos entrando a la minería? ¿Qué hacen los bancos entrando a la pesca? ¿Qué hacen los bancos estando en colegios o universidades? ¿Qué hacen los bancos? Están en el comercio, en la alimentación. Ministro, es un tema sumamente importante, espero que es un tema para discusiones posteriores, pero no podemos estar permitiendo que se concentre, porque ahí viene la especulación de todos lados. Vas al banco, tienes el crédito, tienes el cine, tienes su alimento, tienes la pesca, tienes la minería, tienes la construcción, tienes absolutamente todo. Yo no creo, por más que el mercado sea libre, no es que podemos estar permitiendo que los bancos lleguen absolutamente a todos los negocios, y es un tema que tenemos que discutirlo, ministro, porque el sistema financiero de diferentes maneras no está siendo controlado. Presidente, el congresista me pide una interrupción. Bien, concede la intervención de la palabra el congresista García Belaunde. Dos cosas para añadir a lo que ha dicho el colega Acuña. En el tema de los bancos, están comprando todo, es cierto, hasta farmacias, pequeños mercados, etcétera. Pero eso fue causa de la crisis del Banco Popular, el más grande del Perú, el Banco Comercial, el Banco Unión, el Banco del Progreso, el Banco Gibson. Es decir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los bancos quebraban en el pasado por lo que están haciendo ahora. Y lo que están haciendo ahora los bancos está prohibido en los Estados Unidos. Está prohibido.
Sin embargo, aquí está permitido o se les permite en todo caso algún tipo de escape para que lo puedan hacer. En primer lugar. En segundo lugar, presidente, en el tema de las AFPs que ha tocado el colega Acuña y que yo creo que quisiera precisar, las AFPs pidieron desde el 2007 que los independientes sean aportantes obligatorios. Pero qué curioso, en esa época las AFPs, que ya he dicho quién lo pidió, Fernando Muñoz Nájera, etcétera, pidió que sean los que pagan impuesto a la renta. O sea, pidió que los independientes que ganan más de 1.800 soles que pagan impuesto a la renta, se les pueda descontar las AFPs. Pero el gobierno ha ido más allá, ha ido mucho más allá, ha contentado y alegrado mucho más a los dueños de las AFPs, les ha dado que paguen, que se descuenten impuestos a los independientes a partir del sueldo mínimo, presidente. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Para terminar, presidente, como una propuesta más concreta para el señor ministro, entiendo que la Constitución no lo permite, entiendo que estamos en un juego libre de mercado, pero también entiendo que no se puede permitir que a 6 millones de peruanos se esté cobrando tasas de mayores al 100%, algo que tenemos que hacer respecto a lo que son la tarjeta de crédito, sabiendo y reconociendo, ministro, que es un libre mercado, pero yo creo que tenemos que hacer algo para que la tasa de interés no sea muy alta. Finalmente, ministro, y aprovechando su presencia porque es difícil hablar con usted, en la ley de presupuesto del 2013 hay un artículo preciso y claro que el Ministerio de Educación tiene que transferir para los Juegos Bolivarianos de la ciudad de Trujillo un presupuesto de 50 millones y pico, clarísimo y con letras claras y firmes. Ministro, yo he hecho muchas gestiones, inclusive ante su institución y a su ministerio también lo he solicitado por escrito, pero no tengo ninguna respuesta. La pregunta es, ministro, ¿por qué razón ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Educación está cumpliendo con la ley? La ley dice que se atienda a ese proyecto y no está siendo atendido. Estamos ya en el mes de septiembre y no nos han transferido el dinero. Hablo de transferido porque es un encargo de la Municipalidad de Trujillo que se requiere para los Juegos Bolivarianos. Si los Juegos Bolivarianos se desarrollan en forma irregular o no se cumplen, será exclusiva responsabilidad de la Ministerio de Educación que no ha transferido dinero y el Ministerio de Economía también que lo ha pedido por escrito y no ha sido atendido.